en cada uno, pero acá es muy importante que nos demos cuenta que identificación y descripción del proceso es la parte de ingeniería que nosotros le vamos a meter a esta asignatura. Por lo tanto, es muy importante que nosotros lo describamos correctamente y no mostremos esto como una caja negra. Cuando nosotros hablamos de caja negra, es la gente que dice como entra café, sale tinto. ¿Qué pasó? No, pues entra café, sale tinto. Entonces, no queremos que sea así, sino que sea paso a paso, como el café se transformó hasta el tinto. ¿Por qué? Porque es donde yo estoy demostrando mis conocimientos como ingeniero. Ya entonces vamos a empezar a andar en cada una de las partes que conforman el estudio. Vamos entonces a empezar con la ubicación. Para la ubicación es súper importante tener en cuenta las vías de acceso, la facilidad de transporte, lo que les acabo de decir, por ejemplo, de las algas. Puede que sí me salga mucho más barato llevar los equipos a Bogotá, porque no van a tener que hacer como ese viaje a San Andrés, pero qué tan fácil va a ser el transporte a Bogotá y qué tanto se me degradarían las algas si yo me las estuviera llevando desde San Andrés a Bogotá. Entonces, el juego entre el lugar y lo que yo voy a hacer, y el lugar y mi materia prima, y el lugar y las condiciones del lugar para hacer el trabajo. Aparte, entonces, está la facilidad de acceder a servicios públicos, también los servicios públicos que necesitamos, y si necesito luz, si necesito agua, si estoy en una zona que no tiene buena conexión de luz o que no tiene acceso a agua, puedo yo llevarlos mediante, no sé, una pequeña planta de potabilización o mediante pues como unos paneles o algo pues que me ayude a generar la luz que necesito. Eso es también muy importante. Los climas, la posición relativa en cuanto a los clientes, esto también es muy importante porque a veces me ha pasado con muchachos que no, es que quiero aprovechar el residuo de la tusa en el Meta, y montan la empresa en el Meta sin pensar exactamente cómo lo van a distribuir a las personas que quisieran obtener el producto que ellos quieren sacar de ese residuo de la tusa. Entonces tengo que tener como un balance entre dónde está la materia prima y dónde voy yo a prestar mis servicios. Si los insumos son de fácil acceso, acá es muy importante si, por ejemplo, necesito insumos químicos, qué tan fácil es acceder a estos insumos químicos, teniendo en cuenta que hay muchos que son regulados. Si necesito insumos electrónicos, qué tan fácil es acceder a ellos, si son de venta nacional, si tengo que importarlos, etcétera. También si existen las personas para hacer el trabajo que vamos a hacer. Por ejemplo, no sé, si vamos a decir que vamos a construir un cohete que viaje a la luna aquí en Medellín, ¿existe la gente aquí en Medellín que lo construya? ¿O tengo que contratar gente de afuera para que lo construya? ¿O tengo que capacitar gente para que lo construya? Entonces, también es muy importante pensar en esa parte de la mano de obra. La legislación es muy importante porque puede que yo diga que voy a construir el cohete aquí en el patio de mi casa y que la legislación diga que yo no tengo el permiso para hacer el uso del suelo para construcción de cohetes en el patio de mi casa y se me acabó completamente el proyecto. La situación laboral de las localidades, el área requerida, la ventilación y la iluminación y el factor económico, el costo del terreno y arriendos. Y aquí vamos a incluir la distribución de la planta. Esta distribución de la planta, si nosotros vamos a montar una industria, donde entonces vamos a mostrar cómo va a ser la ubicación de los equipos, la ubicación del personal. Pero si lo mío son unos servicios, entonces yo lo que puedo hacer es una distribución de la oficina, y si no vamos a montar una oficina, ¿cómo sería el trabajo pues de manera remota? Pero tampoco se me vayan a quedar acá pues enfrascados en lo de la distribución de la planta, porque siempre vamos a recordar, mi proyecto se adapta a las recomendaciones que me dan, no es que mi proyecto tenga que cumplir con cada una de las recomendaciones que me están dando. En cuanto a los equipos, es súper importante conocer las características. Estos equipos van de la mano del dimensionamiento, tenemos que tener en cuenta la ficha técnica y tenemos que saber entonces qué función desempeña, cuál es el nombre del equipo, cuál es la capacidad, el rendimiento, las dimensiones, la vida útil y súper importante el costo, porque acuérdense que a partir del estudio técnico yo voy a determinar costos de inversión, ¿cierto? Y casi todos los costos de inversión se van en adquirir el lugar y en comprar los equipos. Perdón que me pasé una. Ya en cuanto pues al capital humano, lo que les había dicho pues también ahorita de lo de la localización, va también como de la mano, es que esto todo va muy unido lo uno con lo otro, la mano de obra directa, la mano de obra indirecta.
La directa es la que tiene que ver directamente con la transformación del producto o con la operatividad de la empresa, y la mano de obra indirecta son los que no tienen relación directa con la producción o el producto, por ejemplo, transportadoras, vendedores, administración, secretarias, auxiliares, entre otros. En cuanto a la materia prima, es súper importante determinar dónde la consigo. No es que vayamos a decir que vamos a trabajar con tulipanes de Holanda y no tengamos la forma de conseguirlos acá en Medellín. El costo de la materia prima también va, porque pues yo tengo que arrancar como con un stock inicial de materia prima, entonces también esa parte del stock inicial iría en los costos. El tamaño y las dimensiones pues, de la materia prima, cuánto necesito, cómo se tiene que almacenar, volviendo al ejemplo de las algas, si es necesario que conserven una cadena de frío o si por el contrario se tienen que secar inmediatamente, cómo tengo que hacer el almacenamiento de esa materia prima, en qué empaque viene, en qué presentación viene, qué usos tiene, qué vida útil tiene y qué residuos genera. Esta parte de los residuos es muy importante porque también más adelante para la tercera entrega vamos a hacer el estudio ambiental y si hicimos un buen estudio acá de la materia prima, nuestro estudio ambiental pues ya iría muy adelantado con esta parte de qué residuos genera esa materia prima con la que voy a trabajar. Ya en cuanto al proceso productivo, que es lo que les decía, que tratemos de no hacer una caja negra, entonces el proceso productivo me habla de que la mano de obra, más la maquinaria, más el método o la metodología que yo vaya a utilizar, más los procesos de operación me van a generar un producto o un servicio. Pero la idea es que yo no ponga acá simplemente como entra harina, sale pan, sino qué es lo que pasa cuando entra la harina, cómo la voy a transformar, cuánta gente está implicada en esa transformación y cómo es que al final obtengo pan. Entonces, para entender este proceso, lo dividimos en tres partes. Estado inicial, donde se ubican los insumos, el proceso transformador, que son las operaciones que realiza el personal y la maquinaria, y el proceso final es donde se ubica el producto, los bienes finales, resultado del proceso de transformación. Sí iba a decir algo de esto, pero se me olvidó. Bueno, se quita, seguro me acuerdo. Bueno, que en este de proceso de transformación es que está nuestra parte pues como de ingeniería y que cuando estamos haciendo la producción de un producto podemos incluir un pequeño balance de materia. Acá nosotros no hacemos pues como una exigencia de los balances muy como exactos, pero sí debe ser pues como un balance de materia óptimo y que sea pues al menos lógico. No vamos a decir que es que entra 1 kilo y salen 3 toneladas del producto, pues no tiene sentido. Entonces sí pues como un mínimo balance de masa racional con respecto pues como al proceso de transformación. Si tenemos un producto, si tenemos un servicio, pues las cosas cambian. Y ya por último, entonces, para responder las 4 primeras preguntas, que eran cómo, dónde, cuándo y con qué, tengo este derrotero de preguntas que me ayudan, pues, cómo andar. ¿Cuál es la tecnología más apropiada? Se supone que la tecnología más apropiada o la forma más apropiada de responder al proyecto la estamos haciendo en este momento con la matriz de alternativas, pero como le expliqué a algunos grupos, puede que yo tenga que hacer otra matriz de alternativas para elegir, no sé, entre materiales, pues, o entre la forma o dentro de, no sé, la combinación de químicos, etcétera. Yo podría hacer entonces otra matriz de alternativas para evaluar eso o simplemente pues hago una búsqueda bibliográfica y ya digo pues cuál es la tecnología más apropiada dentro de lo que me quedo en la alternativa que elegimos. Si hay disponibilidad de los materiales para hacerlo, si la mano de obra disponible es la adecuada para hacer el proyecto, dónde va a estar ubicada. Aquí recuerden que no siempre tiene que ser planta, también puede ser la oficina. ¿Cuál es el plan de implementación del proyecto y cuánto tiempo es requerido? Con esto del tiempo es súper importante que también nos hagamos una idea que cuando yo consiga la plata para la inversión inicial, aproximadamente en cuánto tiempo tendría yo la primera producción. Cuáles son los costos de inversión, implementación y operación. Y lo más importante es que el estudio técnico debe ser lo suficientemente detallado como para que a mí me quede clarísimo que el proyecto es factible y me dé lo más exacto posible una estimación de los costos. Eso es todo con respecto al estudio técnico. Si tienen alguna duda la resolvemos ya, si no, nos vamos a trabajar en equipos para terminar de resolver dudas sobre las alternativas.
que la idea es que lo más pronto posible tengamos esa alternativa para arrancar con el estudio técnico. Profe, ¿dónde es que quedan estas diapositivas? En el Drive, ya mismo las voy a subir porque yo no las tenía. Sí, en este momento ahí. ¿en qué carpeta? En documentos de interés. Ah, listo. Muy bien. SPI 1, grupo 6. Ahora mismo la subo. ¿Alguna otra duda? Bueno, yo sé que las dudas surgen cuando empezamos a trabajar, entonces si quieren nos vamos ya a los equipos y ya Eric y yo pasamos por los equipos para mirar cómo van con las alternativas. Voy a subirles de una vez esta diapositiva y ya me voy entonces por los equipos. Bueno, documentos de interés y se llama la subcarpeta documentos complementos sobre la metodología marco lógico. Ahí es donde yo les pongo como todas estas diapositivas. Listo, muchachos, entonces ya vamos Eric y yo a los equipos para ver cómo van. Listo, profe, dale. Sí, porque por ejemplo acá pues es que creo que es negativo, creo que eso también, pues, el de impacto ambiental también va negativo, porque si yo no, pues si yo no hago nada, tengo 34.000 toneladas, pues que fue lo que yo más o menos estimé, yo ahí tengo pues también un documento como donde dice todo ese proceso. Ajá. Sí, pues, Eso, 34.000 toneladas mensuales, ¿cierto? sí, mensuales. Sí, Vale. pues si yo no hago nada. Si yo hago la alternativa uno que es la de los tapabocas, creo que es, yo aquí la tengo. Si yo Ajá. hago esa, al final del mes, pues reduciría todo eso solamente a 1.700 toneladas. Con la otra la reduciría a 23.000, que es la del proceso de desecho. Ujú. Y con el otro la reduciría a 3.400 toneladas. Entonces yo pienso que eso también va negativo, porque el valor más alto, pues el valor que más necesitamos es 1.700, es el valor máximo. Sí, yo creo que también es como decía Tomás, que uno coloca negativo lo que tiene que disminuir. Pero nosotros no queremos que disminuya nuestro impacto ambiental. Nosotros queremos maximizar la cantidad de toneladas que podemos como reciclar o hacer o Pero, no desperdiciar con nuestro proyecto.
Por Pero eso, es que, hay dos formas de verlo. Yo tengo 34.000 toneladas inicialmente, ¿cierto? Yo inicialmente tengo 34.000 toneladas. Si yo no gano, pues quedo con las 34.000 toneladas. Yo por alternativa uno al final del mes, quedo solamente con 1.700 toneladas de desechos. Entonces pues realmente reduzco 34.000 menos 1.700, 34.000. Reduzco, reduzco 32.3 toneladas. Eso es lo que yo reduzco. Es que por eso es otra cosa que me quiero preguntar. Acá pongo, pues ahí ahí pongo lo que reduzco o a lo que yo lo creo que, reduzco. yo creo que es mejor colocar lo que reduce. O sea, las 30 y esas que acabas de decir. Tiene como más sentido, ¿no? Yo creo que es mejor dejarlo positivo porque realmente no sabemos o pues con cada alternativa realmente estimar cuánto se va a reducir es muy difícil, ¿no? Luego digamos que hacemos el protocolo, ¿cómo vamos a ver cuánto se va a reducir? O reciclando, ¿cuánto se va a reducir? Pues no sé. Pues no, porque yo solo estimé, pero por ejemplo, aquí no hay datos como tal en Colombia, pero por ejemplo yo encontré un estudio en México que decía que en promedio una persona que usara 2 tapabocas diarios, trabajara 5 días a la semana, al mes desechaba 2 toneladas, no, 2 kilogramos. Una persona que usara 2 tapabocas diarios, 5 días a la semana, o sea, son 5 por 4, 20, 40 tapabocas al mes. O sea, 2 kilogramos mensuales. Entonces yo en base a ese estudio fue que calculé las 34.000 toneladas, que fue multiplicando esos 2 kilogramos por la cantidad de gente que, pues no por el total de la población colombiana, porque hay que entender que el total de la población colombiana, pues que no todo el mundo está saliendo todos los días, sino que hay una cifra que hicieron al principio de la pandemia, donde estimaban más o menos de las personas que estaban en edad laboral, o sea, entre los 18 y los 62, cuántas de esas personas trabajaban, pues estaban saliendo a la calle. Ok. Entonces, en base a eso fue que calculé esas 34.000 toneladas. Entonces, pues si quieren, ahí en vez de poner a lo que lo reduje, pongo lo que reduje, por ejemplo, 32.300, acá sería 14, no, serían 11.000, y acá serían 29.000, 28, ¿qué? No sé. Sí, coloquémoslo así porque es que ahí en las unidades ya decimos reducción de toneladas. Entonces, ¿cuántas toneladas se reducen? Son las 34.000 menos estas. Entonces, ¿cuántas son? Yo no les estoy entendiendo bien lo de la reducción. No sé si me lo pueden explicar, por favor. Por ejemplo, Alejo decía que, bueno, hay 2.700, ¿cierto? Antes de que Alejo colocara eso. Entonces, con la alternativa 1 de esas 34.000 toneladas, ya no se estarían produciendo 34.000, sino solo 1.700, si colocáramos la alternativa 1. Entonces, ya no serían 34.000 toneladas mensuales, sino 1.700 toneladas mensuales. Pero entonces, para llevarlo a la matriz, teniendo el valor de referencia de 34.000, ¿cuántas toneladas se reducirían? Que sería 32.300 para la alternativa 1. Pues, Mónica, básicamente lo que estamos hablando es que si en la tabla ponemos el valor al que se redujo, por ejemplo, iniciamos con 34.000 toneladas, y lo reducimos a 1.700 toneladas. Pues al final del mes quedamos solamente con 1.700 toneladas después de aplicar la alternativa. Entonces, si ponemos 1.700 o 34.000 menos 1.700, eso es lo que estábamos aquí debatiendo. Ok, y entonces vamos a poner, me imagino que la cantidad reducida, 32.400. Uh-huh. Y entonces Ya. ese valor sí iría con menos, ¿no? Ok. No, yo creo que ese valor sí yo creo que este sí va positivo, porque es que, por ejemplo, yo aquí necesito buscar la alternativa que más reduzca. Yo lo que Es pienso, como, buenas tardes, ¿cómo están? No, Con Jonathan. esa, con esa discusión yo lo que pienso es, para mí no sería
el 32, sino que sería el 1700 y ese sería negativo. O sea, como lo interpreto, aunque me confundo pues con lo que ustedes dicen, pero para mí es el valor, no el resultado de la reducción, sino lo que se va a reducir, que sería al menos 1700. Sí, sí, Jonathan, no, pero mira, es que es lo mismo, pues si yo lo pongo así 32.000, ahí debe ir positivo, porque es que nosotros necesitamos la alternativa pues que al final me genere menos desechos, ¿cierto? Sí, el 32.000 debe ir positivo, pero ¿cómo ponerlo? ¿El 32.000 positivo o el menos 1700? Como lo tengo en este momento, va positivo. Si lo pongo como lo tenía antes, 1.700 todo eso, ahí sí debe ir negativo, porque ahí necesitamos la alternativa Pero pues según eso, Alejandro, se podría poner de las dos formas, entonces. Pues ya eso pues estamos llegando a lo mismo, ya al final es solamente como más la interpretación. Ah, listo, listo, listo. Gracias, Alejandro. Ya te entiendo. Es más, de hecho, al final cuando hacemos las operaciones con el máximo y con el mínimo, teóricamente nos debería dar lo mismo. Es verdad. Sí, sí, ahí está claro. Entonces, yo les propongo que hagamos nosotros los porcentajes. Eso es, ¿cómo decir? ¿Cuál es más importante para nosotros? Sí. Muchachos, pero esperen, yo tengo algo que con lo de los empleos, o sea, yo no tengo muy claro si lo que dice está bien. O sea, por ejemplo, el primero de la alternativa 1 ya estaba hecho, yo hice el de la 2 y el de la 3, ¿cierto? Ahí está en la hoja de cálculo que habíamos hecho de las alternativas. Yo expliqué como cada uno por qué era que eran ese número de empleos. Pero fue algo como, espera, yo les leo lo que puse. A ver ustedes qué opinan. Por ejemplo, yo dije que en la alternativa 2, que es la de un protocolo de manejo de desechos, dije como que hay 7 ciudades en Colombia que tienen más de 750.000 habitantes. Entonces, como que esas sean el piloto para recolectar la información de tapabocas que está consumiendo la población mensualmente y cómo están manejando esos desechos. Digamos que en las 3 primeras ciudades, que son las más grandes, Bogotá, Medellín y Cali, van a haber 10 personas. Y en las otras 4 serían 5, para un total de 50. Y que a partir de esa información, otras 10 personas sean las encargadas de planeación y la presentación de ese protocolo de desechos, para un total de 60. Pero entonces no sé, o sea, si es acertado, o sea, no sé qué opinen de eso. Pues yo pienso que pues este proyecto, pues pensando también un poco más de lo que acabamos de ver en clase, eh, pues el proyecto debe ser más centralizado, más, pues tener planta, por ejemplo, una planta en una ciudad principal, o máximo 2 o 3 plantas. Entonces es como enfocarnos en cuánto personal más o menos necesitaríamos en esa, pues yo personalmente vi el personal, pues porque acuérdense que eso lo tenemos orientado a nivel nacional, pues lo tenemos como en todo Colombia. Entonces, por ejemplo, esa cantidad de personal, de cierta forma, me parece poco. Sí, o sea, pues es que me parece muy difícil como estimar una cantidad de personas para eso. O sea, la Así, verdad, ayer yo pues, como que busqué información, cosas, como una manera de tener un número acertado de personas. sí, obviamente, a uno en eso, digamos que le toca inventar mucho, pues le toca basarse mucho y empezar como a jugar con daticos, pero no sé qué opinan, porque me parece como que, pues, a nivel nacional y todo, la cantidad de personal es como poca. Porque yo hablaba con Diego y él me decía como que, por ejemplo, nosotros mismos plantear ese protocolo y ya gubernamentales, pero entonces eso como que no generaría empleos, me parece a mí, o no, sí. No, Como que si es el que protocolo se crea, esto es un proyecto que uno le va a presentar o digamos que uno lo puede trabajar de la mano de uno, que sería muy inviable, o presentárselo a una empresa o a un gobierno. Y igual esta materia alternativa es algo que le interesaría a ellos para ver qué pasaría con esas opciones que tenemos. Entonces, si no es que no generaría empleos, es que hay que mostrar si se implementara, sea quien lo implemente, cuántos empleos se generaría.
Pero entonces digamos que ese protocolo, ¿qué sería los empleos? Como ¿cómo se dice eso? Como informar a la gente sobre ese protocolo, que pues como... Es que yo, por ejemplo, estuve también buscando bastante la alternativa de los protocolos y eso básicamente requiere personas, eso no requiere ni químicos, no requiere materia prima, no requiere sino como un buen manejo con unos ciertos equipos médicos. Pero no como hace para estimar eso. Pues que toca ahí, Perdón. eso tiene que ser uno muy inventarlo prácticamente. Pues, no sé. Y para la alternativa 3 que dije, que era la de reciclaje, No, es que obviamente estamos muy inventados, porque pues, no hay estudios de eso, nosotros pues, obviamente no tenemos la capacidad de hacer un estudio. y para la tercera Esto, alternativa, dije que tomáramos como piloto a Medellín y ubicar 40 puntos de colecta, en los que habrían 2 trabajadores por puestos que se encargarían pues, de recibirla y que habría un camión manejado por 2 personas que pasaría por los puestos a recogerlo y que habrían, hay aquí un cobertizo en el documento que nos compartió Mónica, que allá era pues como donde los trataban que con las tijeras, con todo pues como para sacar los componentes del cubrebocas. Entonces dije que allá habrían otras 20, 40 por 2, 80, 20, 100 y los 2 del camión 102. Pero otra vez es como algo así como sacado del bolsillo porque es muy difícil estimar, me parece, el número de trabajadores. Si alguien de pronto lo tiene más claro para que medio me explique, ya pues yo lo corrijo, pero... no, la verdad, pues a mí me parece que sí está bien, porque realmente lo que les decía, nosotros no tiene la capacidad de dar, pues no, ninguno de nosotros tiene la capacidad de hacer un estudio de esos, y nada de eso, entonces todos los datos que tenemos son datos muy estimados, y pues como vos lo tenés sustentado, y vos lo que tenés lo tenés sustentado, pues, lo estás sustentando en lo que igual y todo, entonces pues por ese lado me parece que está bien. ¿Qué piensan los demás? No, porque pues, mira que vos lo escribiste y lo tenés sustentado. Por ejemplo, yo cuando hice mi parte también hice un medio escrito que yo tengo, pues por si me toca sustentarlo, porque realmente todos los datos que nosotros tenemos se puede decir que son datos que nos sacamos del bolsillo, que nos inventamos, porque no hay estudios y no hay cosas. Entonces a mí me parece que si aquí uno puede sustentar las cosas, están bien. No sé qué opinan los demás. A mí también me parece bien porque esto prácticamente, como decís vos, no hay como estudiarlo, esto toca más o menos tantearle. Pues sí. Hay otra cosa, por ejemplo, dale, Mónica, habla. Es que entonces no entendí cómo vamos a plantear la alternativa 2, porque según lo que nosotros habíamos estado hablando, la 2, entonces, o sea, es que según lo que entendí, la 2 solo va a implicar como, no sé, enseñarle a la población a reciclar. Eso es lo que yo entiendo, que por eso se necesita tanta mano de obra, pero realmente eso no sería un protocolo del todo, ¿sí? Pero ¿desde qué parte? ¿Desde los empleos? Pues no te entiendo. No, o sea, mi pregunta es más encaminada a la descripción que tenemos en este momento de la alternativa 2, que me parece que es como la más dispersa. Yo recuerdo que esa idea principal no la dio, no sé si acuerdan de Eric, como que ese podría ser otra de las soluciones. No sé si es como tal un reciclaje o más bien como con un ente gubernamental, pues tratar de que sea algo como más formal. Ya eso lo tenemos que decidir entre nosotros, creo. Pues sí, la verdad es que pues veo como difícil tener unos datos más precisos. Entonces yo digo que, pues, y realmente, no sé, pienso que ya también nos estamos como, pues, le estamos dando mucho tiempo a eso. También deberíamos como empezar ya a llenar esos porcentajes y hacer todos los cálculos. A la final nosotros queremos que quede la alternativa 1, ¿cierto? Lo que hemos querido Sí. al principio. Entonces, empecemos a darle porcentajes y vemos a ver si nos queda esa alternativa 1. Pues sí, pues, y de todas formas a mí me parece que
que más mayor ponderación se le debe dar es a la parte del impacto ambiental, porque ese es Es el que, es que exactamente, te lo pregunto de pronto directamente a ti, porque me dices que tienes una descripción ya y tienes una cantidad específica de desechos que se redujeron. Entonces, ¿cómo se redujeron estos desechos? No sé si nos puedes pasar el artículo para saber de qué forma y así poder calcular los costos. pues es que lo que les acabo de explicar, esos datos como tal son datos, pues lo que digo, yo encontré que hablaban de la Ciudad de México específicamente, que decían que una persona al mes que trabajara 5 días usando tapabocas diarios producía 2 kilogramos al mes de desechos. Entonces ya eso se calculó más o menos con la cantidad de personas pues con la cantidad que se estime de personas que salen todos los días a trabajar y eso, y con eso se calcularon esas 34.000 toneladas. Pues realmente eso no tiene como mucho Pero yo creo que a lo que Mónica se refiere es, por ejemplo, a cómo llegamos de 34.000 a 30.600. O sea, ¿qué es lo que hace la alternativa 3 que se reduzca? Pues si me hago entender, no sé. O sea, Exacto, eso que dice Tomás. por ejemplo, nosotros tenemos un tapabocas y lo vamos a reciclar, le cortamos tan y digamos cómo vamos a ver si el 10, el 20, el 30 o el 40% de los componentes del tapabocas se van a poder reutilizar. O si reinventamos una mascarilla que la vida útil sea 5 o 6 horas más larga, ¿cuánto va a ser que se ahorre en desechos? O sea, creo que eso es lo que Mónica se refiere. porque sí, listo. Por ejemplo, pues ellos fueron, por ejemplo, yo encontré una noticia de una prueba que habían hecho donde los podían hasta reutilizar 50 veces. Entonces, esos 50 veces equivalen más o menos a un tapabocas por mes. Entonces, ahí está esa reducción. Se pasaría que una persona consuma, no sé, 50 tapabocas a uno solo, digamos. exacto. Pero eso sería un nuevo tapabocas o reutilizando como. Eso sería pues un diseño que hicieron. Ah, ok, esa sería la alternativa 1. Ajá. Y por ejemplo, en la alternativa 3, ¿cómo calculaste ese impacto ambiental? Eh, ¿Cuál es la alternativa 3? La del reciclaje, la del. No, estás confundido el número. La 2 es la del reciclaje. O sea, pero no La, el reciclaje del protocolo, sino el otro No, reciclaje, es como que, es que ah, tenemos protocolo y tenemos reciclaje. El protocolo es como, yo entendí el protocolo como que vamos a juntar esa cosa y la vamos a quemar, no sé, o sea, la vamos a desaparecer con un proceso químico. Es lo que he entendido yo de la alternativa 2. No sé si es eso. es que esa es mi duda. ¿Cómo sacamos la reducción del protocolo 2? O sea, ¿con qué método? ¿Eso fue una bacteria? ¿Eso fue Listo, no, porque una quemazón? ¿Qué fue? en esa parte de disponerlas adecuadamente, precisamente eso fue lo que tuve en cuenta en la parte de que esa es la que más desechos genera al final, porque eso termina siendo generalmente incinerado, enterrado, disuelto con químicos, y esos químicos los terminan enterrando y todo, entonces terminan contaminando de una forma indirecta, pero igual forma terminan contaminando. Entonces, por eso es la alternativa que más. Vea, en general, la disposición adecuada no reduce en gran parte la contaminación, menos del 30%, ya que terminan procesos como incineración o enterrados. Entonces, con Ah, eso, listo. entonces, Ah, con eso, perfecto, perfecto. entonces a eso, Esa era mi duda. entonces yo a esos 34.000 le saqué el 70%, que es lo que no se reduce, y ya eso quedan 23.800, que ha hecho de aquí Perfecto. 24.000, ¿no? Ah, perfecto. No, pero me parece muy bien. Y entonces yo, ya añadiendo a la alternativa 2, Pero entonces ya nos faltaría mirar cómo se redujo en la alternativa 3. pero espérate, yo comento lo de la alternativa Ah, qué 2. pena. Ahí yo estaba consultando cosas sobre protocolos, sobre manejos de residuos y desechos y yo no encontraba nada como que tuvieran algún proceso, algún material, simplemente es como que eso depende de las personas que los recojan y los junten y ya. Entonces yo por eso los costos ahí simplemente fue como esos 60 trabajadores que planteó Tomás, lo multipliqué por el salario mínimo en Colombia y eso lo llevé a costos. Pero Sí, entonces, sí, eso es como, es que es eso, esa alternativa pues, de disponerlas adecuadamente, no la del reciclaje, sino la otra, esa no es muy trascendente precisamente por él, porque de todas formas ellas terminan contaminando, solamente que terminan contaminando todo, pues no terminan
no terminan en el mar, por ejemplo, sino que terminan todas en un contenedor que se quema o se entierra o lo que sea. Ajá. Entonces, por eso es la Y, por alternativa ejemplo, viable. o sea, nosotros tenemos pensado la alternativa uno, ¿cierto? Pero si es realmente para nosotros, sí tenemos la capacidad como para rediseñar un tapabocas que sea como más eficiente. Porque a mí me parece que, por ejemplo, la alternativa 3 en ese sentido es muy viable, porque es algo que podríamos manejar más fácilmente, o sea, no sé. Porque al menos yo no tengo ningún conocimiento previo sobre, por ejemplo, creo que era membrana que decía Mónica que había estado mirando ahora en cuarentena, una membrana que no recuerdo. Sí, yo había visto eso y también creo que es un poquito como complicado, porque ahora todo el mundo se supone que en todos lados están trabajando por hacer un tapabocas más eficiente. No sé qué tanto le podemos aportar a ese sector. Si eso fuese Pues tan fácil, ya estaría. La ventaja que tiene la alternativa es que hay mucho artículo y mucha información sobre eso, sobre materiales y esas cosas. Pero no sé si te acordás que una vez la profesora nos dijo, tapabocas buenos hay muchos, solo que valen muchísima plata. Y no toda la población puede acceder a ellos. O sea, es muy difícil, digamos, llegar a tener un tapabocas que sea más eficiente que lo que tenemos ahora a un igual o menor precio. Acá me parece que de pronto es otra alternativa de tratar de reciclar algunos componentes del tapabocas puede ser más viable y más trabajable para nosotros pelados. ¿Por qué no hacemos algo? Empecemos a llenar los porcentajes, mirar de pronto cuál queda y ahí sí discutimos. Ya estamos Digo, pero como... entonces, por ejemplo, vos cómo calculaste los costos de la alternativa 3. Pero Mónica, entonces, haz tu aparición. no, pero yo es hacer la parte de los porcentajes y hacer los porcentajes y hacer como, digamos, la trampita para que nos queden pues, las dos alternativas que queremos, para que no nos, pues, la del reciclaje y la de Pero igual es bueno ver por qué de cada cosa de la matriz para no... y sale. Yo creo que es bueno No, eso mirar... es verdad. Qué pena, señores. Eso es verdad. No, Yo pienso dale. que lo que dice Tomás es muy cierto. Es que estamos, o sea, inventando como lo que ya está inventado. E independientemente de que si haya mucha información con relación a la alternativa uno, es un tema en el que todo el mundo está en este momento y que para nosotros sería muy difícil llegar a un diseño de un tapabocas. Vos sabes que con el tema de los porcentajes, pues como acaba de decir Alejandro, uno lo puede llevar a donde lo quiera llevar. Yo pensaría que más bien es de entrada irnos inclinando. Para mí es la 3 para mí desde mi punto de vista. No sé ustedes todos qué piensan. A mí también me parece que la más viable es la 3. Sí, pues es que es verdad lo que ustedes dicen, o sea, sería ponerse a buscar nuevos materiales o nuevos, pues sí, o sea, como nuevos métodos para producir el tapabocas, en cambio la 3 sí, pues digamos que ya podemos mirar cosas que ya se hicieron o algo así, o sea, es más fácil de pronto. Y es algo que podríamos más tener como un acercamiento nosotros con los escasos recursos que, digamos, podremos llegar a tener. Sí, y con esa ya de cierta forma tenemos una base, que es la base de... Del artículo que mandó Mónica. Pero Y entonces, la, por ejemplo, me parece importante que miremos de dónde sale cada ítem, porque por ejemplo, Mónica, ese valor de pronto tuvo en cuenta ya lo que valdría tener un camión mensualmente, lo que valdría el cobertizo, lo que valdrían los elementos de protección para las personas que van a estar ahí, lo que valdrían los desinfectantes. Entonces, yo pienso que esa es la más importante, tratemos de enfocarnos más como en que los datos sean como lo más acercados a la realidad posible. Yo no tomé en cuenta pues muchas de las cosas que dices, precisamente por lo que yo estaba haciendo era costos de línea de producción, por decirlo de alguna forma. Entonces ahí lo que están es costos por línea de equipos. Entonces en la alternativa 3 en particular está el desinfectador este de rayos UV. Está ¿cómo es este? El que corta el plástico en pedazos chiquitos. Ese es de la trituradora de plásticos. Está el extrusador, creo que se llama, que es el que convierte ese plástico que ya se reutilizó y que se volvió pasta en un nuevo producto que se pueda vender, que es lo que ellos hacen, que son estas, ¿cómo se llama esto? Estos visores
ellos con lo de tapabocas hacen visores y los venden, entonces también puse esa ahí y puse como un rango como de $2,000 ahí adicional diciendo como, bueno, esto necesitaríamos para los trajes de las personas que tocan esas cosas, pero no puse ni alquiler, ni espacio, ni cuántos empleados, no encontré la cantidad de empleados, entonces no sabía bien cómo calcular eso de los salarios. Pero es que, por ejemplo, esto que estoy viendo de lo de alquiler y todo eso, eso va más en esta parte que acaba de explicar la profe. Lo del área, lo de la planta, lo de todo eso. Sí, sí. Y no sé si esto viene al caso, pero una vez aquí como pensando en como una alternativa, yo le comentaba a Diego, por ejemplo, no sé si recuerdan cuando se tomaban de esas botellas de Postobón vacías y se rellenaban con paquetes de papitas. De pronto podría ser algo similar con algunos de los componentes que sean reciclables, porque esa sería una manera pues como de reciclar doblemente el lado del plástico y de como de estas cosas que van sobrando que de pronto no se puedan triturar o alguna otra cosa, podría ser como una alternativa dentro de la alternativa, digamos. No sé qué tan viable sea o qué les parezca. Pues una vez ya estaba como dando vueltas en la cama y se me pasó eso por la mente. Pues yo pienso que la idea como que más claridad hay es la idea esta del artículo que mandó Mónica, el de la empresa francesa. Entonces sería como jugar con los porcentajes para hacer lo que nosotros queramos, O básicamente. sea, pero entonces tenemos claro que el más viable es la alternativa 3, ¿cierto? Sí. O sea, esa es la que Jugamos con datos en teoría queremos. Vení, yo también quiero aclarar lo de los tiempos de producción, eso sí no entendí. ¿Quién hizo los tiempos? Yo rellené un tiempo, que fue el de la alternativa 3, y yo no me acordaba quiénes eran los de esa. Entonces, pues les voy a explicar. En el proceso ese se deja 15 días en cuarentena los desechos que recién se trajeron. Entonces, por eso en la alternativa 3 quedaron 16 días, porque tarda 15 días en cuarentena y un día en ya ponerse en línea de producción y que salga el visor nuevo. Ok. Perfecto. ¿Y esas otras dos? ¿Quién las trabajó? Según lo que leí, creo que Jairo, pues no sé por qué sale que fue el que lo... Ah, sí, ahí sale. Sí, yo trabajé lo de los tiempos, sino que esos procesos no duran, o sea, como eran días, ninguno de esos procesos, excepto es el de reciclaje, que solo duraba más de un día porque por eso mismo que había que dejar los 15 días en reposo. Pero la producción, eso dependiendo de la cantidad, y en los de protocolos, la única manera de que dure más de un día es si se tiene en cuenta eso, por eso pregunté por el grupo, lo de las campañas de información que se tenían que hacer para que la gente supiera que existía ese protocolo. Entonces ahí no supe si poner, entonces lo puse como cuánto tiempo se demora en recolectar los desechos más que... La alternativa 2 es muy poco un día. No. Es que eso era, tenía esa duda ahí porque no sé, pues en lo de recolección, en los protocolos se demoraría mientras se hace la campaña, si se hace una campaña de información, sí se demoraría más días, pero en recolectar y quemar, por ejemplo, si los desechos no demora tanto. Parte de campañas y eso, no entra acá es más la parte productiva como Recolección. tal. Sí, la parte, pero sí, ya porque digamos que todas las campañas, todas las alternativas requieren una campaña, una concientización y todo eso. Y eso realmente ya es algo pues secundario a lo que nosotros estamos intentando hacer. Ah, entonces, Qué pena, me perdí un momentico. ¿De cuál estamos hablando? De los tiempos de producción. No, sí, pero pues ¿de cuál alternativa? Ah, de la 2. Ah, ok, la de crear un protocolo. O sea, yo de esa había buscado más, era como cuando se necesitaba, pues, para la desinfección
o sea, que sea para la desinfección, pues para el manejo como de esas mascarillas. Hola muchachos, ¿cómo están? Hola, profe. Hola, profe. ¿Cómo Ah, Bien, profe, ya estamos que terminamos la matriz. Pues ya la vamos a... Ah, Estamos con los porcentajes que les escribimos a dos profesores como para que trataran de ayudarnos ahí y no contestaron. Entonces nos va a tocar como inventárnoslos en base a lo que creemos que es lo más importante. Estamos consultando datos y en base a eso le estamos dando pues le vamos a dar los porcentajes, porque pues, le escribimos a dos profesores y ninguno de los dos respondió. Entonces estamos como haciendo, pues como consultando y en base a eso le vamos a dar a cada criterio un porcentaje. O no sé qué podemos hacer ahí, profe. Consúltenle a esta muchacha que ella siempre me ha ayudado a hacer. Esperen un momentico, ya les paso el correo por acá. Listo, profe, gracias. Le dicen que si puede ayudarles, por favor, como experta para el proyecto, le explican el proyecto y le pasan los criterios. Ella siempre me ha ayudado con los criterios de varios grupos, entonces creo que les puedo ayudar con el de ustedes. Listo, profe, ya le vamos a escribir. Listo. Gracias. ¿Alguna duda? ¿Vamos bien? Sí, pues, profe, yo te iba a preguntar que usted dijo que, pues, que iba a pensar bien lo de los criterios y que si algo nos avisaba. Yes, pero no. No. De hecho, ya se me olvidó. Ay, sí, yo me acuerdo que el viernes les dije que lo iba a pensar y me acuerdo que colgamos y ustedes eran como el último y lo busqué, pero no encontré. Ya, me acordé cómo mirar lo de los desechos. Pues si quieres, compartimos pantalla y demostramos como lo que tenemos. Sí. Ay, muchachos, se me olvidó. Sí, muéstremelo, pero espéreme, yo miro si en la historial de búsquedas tengo algo que me ilumine la cabeza. Entonces, la alternativa 1 es una nueva mascarilla. La alternativa 2 es disponer las mascarillas y la alternativa 3 es reutilizar las mascarillas. Sí, señora. Acá lo que hicimos fue que acá con los datos que encontramos estimamos que más o menos se producen 34.000 toneladas mensuales de desechos. Entonces, con la alternativa 1 podemos reducir 32.300 toneladas, o sea que nos quedarían 1.700 toneladas pues al final de desechos al final. Entonces, hacer como otro duda que tenemos ahora. No sabemos si ponerlo así o ponerlo pues al contrario. Por ejemplo, evitaríamos 32.300 toneladas y al final del mes solamente quedarían 1.700 toneladas. Entonces no sabemos si ponerlo como 1.700 o como 32.300. Como yo quiero maximizar la cantidad de toneladas que se reducen, entonces lo dejo así, porque si lo pongo al revés me va a quedar que la 2 es la mejor cuando la 2 es la que menos toneladas me reduce. Listo, profe. Entonces pues lo calculamos, pues porque realmente datos de acá en Colombia no hay muchos. Entonces por ejemplo, yo acá encontré específicamente sobre un estudio que hizo en la Ciudad de México que decía que un habitante consumía en promedio 2 kilogramos mensuales de mascarillas. Entonces, y con datos en internet ya estimamos esto. Y pues los compañeros fueron los que hicieron esos de acá. No sé si quieran decirle algo a la profe. Profe, a mí me quedaba una duda con respecto a lo que explicó hoy, por ejemplo, dentro de los costos, entonces diría, o también hay que ir metiendo, por ejemplo,
el costo más o menos de un local, de lo que valdría tener un camión circulando, Sí, de los empleos. todos esos costos. Pero eso solo para una alternativa. O sea, no para estas 3 alternativas, sino para que la alternativa a la que la matriz me dijo que era la alternativa óptima, a esa es a la que ya le voy a hacer la investigación en serio. Yo hago esta matriz de alternativas para no tener que hacerle estudio técnico a las 3, sino que con base en referencias bibliográficas yo pueda tomar datos un poquito más generales y descartar algunas alternativas y quedarme con otra. Porque si no, yo lo que tendría que hacer es un estudio técnico para las 3 alternativas. Perfecto, Entonces, profesor. así como lo hicimos, como estimar en cada una. Pues como... Exacto. Entonces acá es un estimado, pero ya cuando yo tenga una única alternativa, ahí sí me voy a hacerlo detallado. Ah, listo, listo. Gracias, profe. Listo. Te le vamos a escribir a ella. Se llama Daniela Martínez. Daniela Martínez. Listo, profe, ya, pues ya le vamos a mandar un correo. Muchas gracias, profe. Profe, entonces, No, muchachos, estamos bien. entonces, ¿qué podemos ir haciendo mientras nos contesta? Como para... Yo creo que ella les responde hoy mismo, pero no, pueden ir haciendo la normalización, eso no se demora nada, lo hacen aquí en el mismo Excel, y si ella les responde hoy mismo y ustedes dejan calculado el Excel, hoy mismo tienen la alternativa para arrancar a trabajar en el estudio técnico. Yo también le voy a escribir a ver si me colabora para responderles. Listo, profe, muchas gracias. Listo. Chao, muchachos. Gracias, profe. Bueno, retomando con los tiempos de producción, aquí un momentico. Yo voy a escribir a ella, ¿les parece? Pues en lo de la segunda opción, o sea, yo creo que no sería un día, sino que, o sea, yo lo había pensado más, tipo, o sea, tipo en el tiempo que se demoraría eso, entonces sería como llega el camión de la basura, separa eso, pues separa si los tapabocas aparte, entonces ya teniendo en cuenta que, pues, que el camión de la basura pasa, digamos, no sé, cada 3, 4 días, entonces pues sería eso, luego el tiempo que se demora pues, en llevarlo, no sé, a estas cosas de recolección de basura, y ya después de eso ya se iría como a un proceso aparte, donde supongo que nos pues, llevarían todos los tapabocas de una planta o algo así, y ya ahí se empezaría como el proceso para, no sé, no sé si los vamos a, ¿cómo se llama esto? Pues a quemarlos, pues no sé ahí qué se haría. Pero en el caso, pues yo creo que eso en promedio pues se tomaría más o menos unos 7 días, no un día, sino unos 7 días. Ajá. Entonces sí sería como ese pedito por ahí. Ah, bueno, sí. Sino que yo lo había puesto, es como que pues en sí esos procesos, lo del traslado se demora. Yo vi un estudio más o menos nada más 6 horas, pero pensándolo así como tú dices, de que cuánto tiempo se demora en pasar el camión, que no lo van a llevar ahí mismo a incinerar. Entonces sí, de pronto sí demoraría más. Exacto. O sea, ya pues lo de la mascarilla sí sería más o menos un día, porque pues supongo que ya, o sea, sería más, o sea, yo creo que lo pensaste, fue como la mascarilla ya está diseñada, solamente pues sería producirla, o sea, ya, pues ya está hecha, ya háganla. Entonces, sí, pues creo que sería solamente un día. Ah, listo. No es mejor también ser un poquito amplios en ese tiempo de la mascarilla, porque si bien está diseñada, me imagino que en algunos o algunas partes requieren algunos tipos de ensayos como de calidad de ensamblar o algo así. Entonces no ser como muy justos y hablar de unos días, digamos, la semana, por ejemplo, para no sé, sí me hago entender. Sí, sí, pues lo planteas como que, por ejemplo, digamos, se demoren 2 días haciendo, no sé, la tela. Va. Claro, y algún elemento como tal implica hacer un ensayo antes de ensamblarlo con el otro, dependiendo pues, de la mascarilla que se diseñe. Entonces,
Miraría yo que no es ser tan justo, sino ser como más amplio con el plazo, como lo hicimos con el anterior. Pues sí, de acuerdo. Entonces le ponemos por ahí cuánto. Pues es que la verdad, o sea, es muy difícil como estimar ese pedacito. Sí, ese Mm, es un tema aproximado. Yo pensaría que unos 5 días, o de mucho, no sé. pues yo creería que por ahí, entonces sí, dejémoslo por ahí en 4 o 5 días. Hola, Listo. Hola, Eric. ¿cómo van? Pues bien, ya estamos como acabando lo de las matrices. Listo. Eh, Alejo pues le escribió a un correo pues, de una pelada que la profesora ahorita nos dijo que le escribiéramos porque los que se habían escrito anteriormente pues ninguno ha respondido y ya, estamos como esperando a ver. A ver qué les dicen. Ujú. Y ni el muchacho del taller le respondió, del laboratorio, el técnico. No, pues al momento ninguno. Qué poco colaboradores. Bueno. ¿Vinieron todos? Sí. Listo. Bueno. Pero igual no se queden con eso, pues. Vayan avanzando. Vayan avanzando lo que puedan y si algo también vayan respaldándose de bibliografía, de lo que dan referencias, porque tampoco pues podemos estar ahí pendientes de una No, sí, igual estamos respuesta. como aquí tratando de ir estimando y como no quedarnos quietos. Sí. Ah, bueno, listo. Chao. Gracias, Eric. Hasta luego. Chao. Muchachos, acabo de encontrar que un tapabocas se demora produciéndose 6 días. Acá en un artículo de una revista. Entonces, ¿cuántos días fue que hablamos que estaba elevado ¿Cómo? ocupando? ¿Cuánto me va a poner en gracia? 6 días, que se demora 6 días produciéndose. Pero ¿cuál Me tipo habían de dicho que tapabocas es? Los quirúrgicos. Ah, ok. Yo estaba pensando que, pues siguiendo la línea de lo que cambiamos ahorita en eso de la alternativa 1, entonces deberíamos cambiar también la alternativa 3, que en el video que tenía como esa empresa promocional decía que ellos tenían sus 50 puntos de recolección de tapabocas. Entonces dejaban ahí como unas cajitas y las recogían cada semana. Entonces, si vamos a tomar como tiempos también de recolección de materias primas, entonces deberíamos agregarle una semana a esos datos que están ahí en el Excel. entonces en la alternativa 3 no serían 16, sino un Como 23. 23, ¿no? Sí. En esto yo creo que la matriz nunca nos va a arrojar la alternativa 3. No tiene mucha pinta, la verdad. No, pero puede que sí, porque si se le da un buen porcentaje al impacto ambiental, si la pelada a la que la profe nos dijo, podría ser que sí. Que mira que hay buen Igual impacto. es mucho más costoso la primera. Yo Es no sé, probable. no sé bien de dónde salieron tantos costos en la primera. Es por empleados? Sí, por los empleados. Yo también le coloqué los empleados. ¿Quién calculó los empleados de la primera? Esos eran basados en una empresa que hace 1 millón de tapabocas diarios. Entonces, Ah, bien. que yo les mandé el link, ¿se acuerdan? Bien, bien. Sí. Eh, entonces, yo lo que estaba pensando Porque la otra, es que a la alternativa 2 le falta plata. Y eso era lo que les estaba mandando al grupo, no sé si vieron, de cuánta inversión requiere una incineradora. Mm, ah, sí, ahí estoy y quizá viendo. entonces la alternativa 3 necesite más personas, ¿no?
Puede que sí, puede que la 3 necesite más personas, pero pues yo realmente no estoy segura de cómo Voy a estimar poner eso. Ay, Pero sí marica, creo que 150. millones de euros. es que por eso, o sea, la forma en la que podemos inclinar un poco más la balanza hacia la alternativa 3 es subiéndole eh, como la inyección de plata a la 2, porque 58 millones está muy bajito. Y de hecho hay una, a ver, toneladas por año. ¿Cuántas toneladas por año sería esto? 132.000. Y estaríamos hablando de 53 millones de euros si queremos una incineradora que nos permita esa cantidad de desechos quemados. Uf. Incluso podríamos bajarle de pronto un poquito pues bajarle un poquito la inversión como para que no quede tan alta con respecto a los otros y que no se vea tanto la diferencia, pero de igual forma, porque obviamente construir en Colombia es un poco más económico por la mano de obra, pero pues la inversión tiene que ser más alta. Mónica, esos 2.000 euros de la alternativa 1 es lo que varía la máquina esa como donde se la costura. Sí, la máquina de costura y esta termoselladora, que es con lo que se hacen los tapabocas que cumplen las leyes de INVIMA. Mm, ¿Pero eso qué Creo tan que grande es? ¿Eso qué tan grande es? voy a buscar de dónde Pero, saqué esos datos. Dale. Me congeló la pero pantalla es y una apagué. termoselladora, pero pequeña no creo que sea, la verdad. ¿Por qué el tiempo de producción de la alternativa 1 pasó de 1 a 125? ¿O fue un error? Yo creo que se les fue ahí. Pero sí, una termoselladora, pues sí es grande, pero no tanto. O sea que eso no daría para producir un montón de tapabocas. Tocaría tener muchas, ¿no? Pues sí, también tiene la velocidad. Es que lo que hace la termoselladora no es un proceso, es un proceso muy rápido, es algo que puede hacer en menos de un segundo. Y yo puedo trabajar. Ah, de hecho acá estoy viendo, dice que máquina hace hasta 120 tapabocas por minuto. Esta realiza el corte de la tela quirúrgica, la unión de las tres capas de material y la instalación del soporte nasal. Ah, sí. Pero es que creo que este tipo de máquinas no se usarían acá en Colombia, por lo que nosotros sí tenemos mano de obra barata. Sale más barato como darle una máquina de más barata y que dársela a una persona. Pero es que no creo que salga más barato, porque es que una persona hará que 20 tapabocas en un minuto, a lo mucho. Pues eso es una línea de A lo producción mucho. en la que me imagino que alguien hace esta costura de arriba y el otro ya hace la otra de al lado y van pasando. Me imagino que debe ser algo más eficiente. Que cada persona en su proceso se demore 3 segundos. 3 segundos, que es, pues, que es muy rápido también. Entonces haría máximo 20 tapabocas por minuto. Y Diego dice que una termoselladora hace 120. Entonces también hay como la... Pues podemos incluir eso, pero entonces tendríamos que bajarle a la gente contratada. Porque la empresa que yo consulté, obviamente, pues me imagino que tuvieron que utilizar esas máquinas manuales y contratar gente, y por eso tienen 80 personas por turno.
que me imagino que tendrá su lógica, y hacen su millón de tapabocas, pero entonces si utilizamos ya una máquina que los hace, entonces necesitamos menos gente. No, pero de todas formas, esa es solamente la matriz. Ya cuando hagamos el análisis técnico, ya podemos mirar si lo hacemos con, pues, con personal o si lo hacemos automático. Pues en caso tal, si algo lo hacemos con personal. Yo digo que la matriz está casi que bien. Me gustaría como si colocarle lo que dijo Mónica, la alternativa 2, el costo de esa máquina incineradora, que es bastante importante. De esa que Según puso ahí. según el ejemplo que había mandado la profe del correo, los costos van negativos, porque la idea es como, bueno, sí, bueno, no sé, pero según lo que ella había mandado era negativo. Sí, sí, eso sí va negativo. Pues ya eso es lo de menos también. Ya solo, no, pongámoslo de una vez, cambiémoslo. Ya lo voy a cambiar. Los costos. Venga, estoy buscando la matriz que habíamos hecho en el ejercicio de la otra y no la encuentro. Creo que se llama en el Drive. Si la encontrás, pégala por ahí para que... Se llama tarea de clase, sale de última. Pégala porfa, ahí en este Excel. Sí, hagamos la normalización y ya de ahí ya, Ajá. ya dejámoslo por hoy. De clase. Ajá. Esto ya está. Es que es más, podríamos copiar, pues hacer una copia del archivo ese, de la tarea que habíamos hecho y reemplazar ahí los datos. Pues ahí ya están todas las fórmulas y todo, ¿no? Si es que ahí le estaba haciendo eso. Ah, listo. Entonces, ¿estás a encargar de eso, Diego? ¿O Sí, qué vas? de una, de una. Dale. Entonces, ¿algo más para hacer? O ya todo está dicho. Pues no todo está dicho, pero... Ya necesitamos los porcentajes para manipular la matriz y que nos tire la 3. Y si quieren, yo voy investigando más o menos cuánto costaría un camión mensual y cuánto un local, dependiendo también en qué zona, para que pues yo voy como adelantándome un poquito en ese estudio para la próxima clase. Pues yo creo que ya, pues de aquí, ya más que todo, ya es como trabajo individual de consulta.
Colocamos los costos en millones de pesos para que solo colocar 257, 58 y 45. Sí. Sí, sí.
Hola, de pronto entre los que aún están conectados, ¿me podrían decir por qué Tomás iba a buscar ahorita lo del camión que me quedó sonando la idea? ¿El costo de un camión dando vueltas? ¿Lo de qué? ¿Lo de qué? Es que él dijo que iba a buscar el costo de un camión dando vueltas y eso me quedó sonando. Luego que de pronto era por lo de la recolección de tapabocas, pues creo, no sé. Sí, era un camión para... Ah, bueno, ahí se conectó. Pregúntale a él. Hola, hola, hola. Hola, me surgió la de por qué vas a googlear un camión, por qué necesitamos un camión que dé vueltas. En la alternativa 2, 3, perdón. Sí, sí, es que esos desechos son como, pues, o sea, no son tan grandes volumétricamente. Pero pues si en teoría son no sé cuántas toneladas, en teoría debería ser. O sea, no sé, yo no me refería a un camión, sino por ejemplo una minivan o algo así, ¿sí me hago entender? Sí, sí, sí. Es que yo escuché camión y me quedé pensando. No, digamos una minivan o algo así, para que haga como la ruta recolectando los tapabocas en los puestos. Pero no, un camión no era. Vale, gracias por la aclaración. Listo, con gusto. Bueno, entonces dejamos así por hoy y ya pues o sea, esperamos a que nos respondan, ¿ok? Sí, ya yo que estoy terminando lo de... Uy, estoy terminando. Tiene que silenciarse uno de los dos. Ya, estamos terminando Tomás y yo lo de la matriz. Hasta luego, que esté bien. Feliz tarde. Bueno, entonces chao.